Listo. Aguárdame un segundito que... Bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo, dijimos que íbamos a ver las distintas partes específicas del LADME? En Anato estuvimos viendo el tema de cómo era el transporte a través de transmembrana, piripipí, toda esa historieta. Vamos a ver un poquito mejor cómo es el tema de la absorción. Vimos cómo era la composición de la membrana, los medios de transporte pasivo, transporte activo. Habíamos dicho en la parte de Anato que la difusión a través de las membranas para los fármacos siempre iba a ser por transporte activo o pasivo. Pasivo, profe, pasivo. Para no gastar energías. Perfecto. Entonces lo que vamos a ir viendo un poquitito ahora, que también es muy importante, son precisamente las vías de administración. O sea, las vías por las cuales ese fármaco va a ingresar al organismo. Obviamente siempre vamos a arrancar por la vía oral. ¿Por qué piensan que la vía oral es la más importante? Piensen ustedes cuando tienen que tomar un remedio. La más importante porque la lleva más rápido al estómago. Va a llegar rápido. Pero ¿por qué será que la vía oral es la más importante? Por eso les decía, piensen ustedes. Porque no depende de uno nada más, no tenés que depender de otra persona como una inyección o una por vía endovenosa. Un buen punto. O sea, yo lo puedo administrar solita, no necesito de alguien más. ¿Por facilidad? Por facilidad, porque es fácil, es cómoda. No duele, no molesta. Después vamos a ver que también tiene sus inconvenientes. Pero bueno, la vía oral. Primero, antes de arrancar con la vía oral, vamos a ver que las vías de administración hay una especie de clasificación en la cual yo puedo decir más o menos ir orientándome por dónde van a ingresar. Y tenemos una gran separación, primero y principal, que habla de lo que son las vías enterales y las vías parenterales. Siempre que hablamos de una vía enteral, vamos a hablar de una forma de administración que va a pasar y que va a ser absorbida por el intestino. Enteral significa... ¿Puede repetirla de nuevo, por favor? Así lo anoto. Después está en el video, chicos, recuerden eso, que todas las vías enterales van a pasar por el intestino. De hecho, la palabra enteral viene de intestino. O sea, que la absorción de los fármacos por cualquiera de las vías enterales, sí o sí va a ser en el intestino. Recuerden, ¿se acuerdan bien lo que significaba el LADME? Liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Exactamente. La liberación, recordemos que era la salida del principio activo de los excipientes, que yo lo necesitaba sí o sí que se separaran, porque obviamente la única manera que tenía de ingresar el fármaco era en una forma mucho más chica que el comprimido entero que me tomaba. Bien. Enterales, si van a pasar por el intestino, obviamente la vía oral. Lo tomo por boca, primero llega al estómago, ahí se libera
después pasa al intestino donde va a ser absorbida. Antes de seguir, vamos a ver cuáles son las otras. Acá, dentro de lo que está vías enterales, les pone también a la vía sublingual, la pastillita que se pone debajo de la lengua. Acá hay una especie de desacuerdo con respecto a esto. ¿Por qué? Después, cuando veamos bien la parte de la vía sublingual, vamos a ver que en realidad no pasa por el intestino. Sí me lo meto en la boca, pero no pasa por el intestino. No, porque se disuelve en la boca. Exactamente. E ingresa directamente por toda la mucosa que está debajo de la lengua. Entonces hay una especie de desacuerdo con respecto a eso, de si es enteral o no es enteral. Y después, cuando veamos una cosita muy particular que tiene la vía oral, vamos a ver que es medio relativo. Pero en toda la bibliografía que ustedes pueden llegar a encontrar, van a encontrar con que la vía sublingual está dentro de la clasificación de las vías enterales, aunque la absorción no se produzca en el intestino. Y la otra vía enteral, obviamente, es la vía rectal, que también va a producir una absorción a nivel del intestino. Pero en este caso, en vez de ser el intestino delgado, va a ser el intestino grueso, en la mucosa rectal. Bien, y dentro de las vías parenterales tenemos las vías inyectables, ya sea intravenosa, intramuscular, subcutánea. Y también tenemos otra clasificación que son las vías tópicas. Las vías tópicas son las que actúan en el lugar. Por eso tenemos la vía dérmica, en la piel, la vía inhalatoria pulmonar, y después tenemos un hermoso cuadrito donde nos compara precisamente las ventajas, desventajas de cada una de las vías de administración. Este cuadrito, una vez que hayamos terminado de ver cada una de estas vías de administración, lo vamos a ir analizando y vamos a ir viendo por qué una es buena, por qué no es tan buena, por qué algunas cosas sí las tengo que aplicar por una vía que no sea la oral, que quizás es la más cómoda, la que no necesito de personal capacitado para poder administrarla, y todas ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente vamos a recordar esto, que tenemos una primera gran distribución, una primera gran clasificación, que si es enteral o parenteral. Que dentro de las enterales tenemos la vía oral, la vía rectal y, en discusión, la vía sublingual. La vía oral va a ingresar al organismo por el intestino delgado. La absorción va a ocurrir precisamente en el intestino delgado. La rectal, la absorción va a ocurrir en el intestino grueso. Y la sublingual, por más que me la meta en la boca, no va a pasar por ninguno de los intestinos, sino que se va a absorber directamente por la mucosa que está debajo de la lengua.
pero en la clasificación de todas las bibliografías está dentro de lo que son las vías enterales. Bien. Acá les habla de la administración oral, que dice cuando se administra un medicamento por vía oral, este debe superar diferentes etapas antes de acceder a la circulación general. Antes de llegar a la circulación, que es el lugar, digamos, por donde se va a distribuir. Ustedes recuerden que la circulación, la sangre, va a llegar absolutamente a todos los rincones de nuestro cuerpo, con lo cual es obviamente la vía por donde más fácil y más sencillo se van a distribuir las cosas. Después de pasar por el esófago, el medicamento llega al estómago. Lugar inespecífico de absorción. Si bien en el estómago puede haber un poquitito de absorción de un fármaco, esto es muy inespecífico, muy errático. Y todo está debido precisamente al pH que tiene el estómago. ¿Saben lo que es el pH? O sea, pH seguramente lo hemos escuchado un montón de veces, pero ¿sabemos qué significa? ¿El nivel de acidez? El nivel de acidez o alcalinidad que hay en un medio biológico o no biológico. ¿Y qué es esto de ácido básico? Es una cosa un poco bastante compleja, por decirlo de alguna manera. Primero, ¿están saludando? Ah, no escucha. Leila, ¿ahora se escucha bien? Ponía por ahí que... Sí, profe. Genial. Que era de mi wifi o algo de eso. Buenísimo. Ya está bien, gracias. Buenísimo. Primero, antes de seguir, les voy a mostrar una cosita. Cuando nosotros hablamos de pH, horrible mis dibujos, pero bueno. Como bien dijeron recién que era el grado de acidez, y yo le agregué también que era el grado de acidez o alcalinidad. En realidad, el pH es una escala. Una escala que va del 1 al 14. Y el 7 es el medio, ¿no? Sí. Cualquier cosa que esté entre el 1 y el 7 va a ser ácido. Y cualquier cosa que esté entre el 7 y el 14 va a ser alcalino. ¿Esa es como la diferencia del agua y el vinagre, por ejemplo? Puede ser. Es más, eso del colegio, digo. La descripción o la forma gráfica en el secundario, ¿no? ¿Qué sustancia se les ocurre como ácida? ¿Limón? Limón. El vinagre, como acaban de decir recién también. ¿Alcalino qué se les ocurre? El agua. El agua es neutra. No es ni ácida ni alcalina. Está en el 7. ¿Bicarbonato? Bicarbonato. ¿Y algo que tenemos en la heladera siempre en casa? ¿Leche? Leche. No. La típica. Tengo un poquito de acidez. ¿Qué se les ocurre tomar? Leche. Leche. ¿Algún lácteo? Algún lácteo. Muy bien. Otra cosa que tenemos en casa siempre... A ver, ya sabemos que lo ácido es...
¿La sal? No, aguanta un cachito. Profe, pero no sé lo que es el alcalino yo, ni idea. Es todo lo que está o sea, en esta escala de pH, todo lo que está entre el 7 y el 14. ¿Mm? La palabra ácido, ya sabemos que, o sea, por normal, digamos, todo el mundo sabe que un ácido es algo malo, que es algo corrosivo. Sí. ¿No? El alcalino es lo contrario de ácido, o sea que se va para el otro lado, y por decirlo de alguna manera, como que contrarresta a lo ácido. Por eso yo les decía recién lo del, si yo tengo acidez, lo primero que se me ocurre tomar es leche, porque me está contrarrestando esa acidez. Porque precisamente la leche es alcalina. Hay otra cosa que hay en casa que usamos para limpiar, para desinfectar, y también es sumamente alcalino. La lavandina, el cloro, exactamente. La lavandina, el cloro también es totalmente alcalino. Y sabemos que también es medio como ahí, tampoco es tan bueno. A nadie se le ocurriría tomar lavandina, ¿no? No. Sí, a la Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de cosas que también... Espera. Tampoco es tan loco tomar la bandera porque te hacen poner 2 gotitas del agua para utilizar el agua. 2 gotitas, Max. Bueno, pero todo en medida, ¿no? Claro. Un vaso. No estamos hablando de tomar, no 1 litro, pero después están lo que toman ahora con el tema del COVID, eso del cloro. Sí, igual se exagera un poco también, Profe, una consulta. Alcalino, ¿puede ser del alical? Sí. ¿De antioxidante? Sí, también. Después vamos a ir viendo que hay un montón de cosas. Pero básicamente esto, el pH es una escala que va desde lo ácido hacia lo alcalino. Todo lo que está, y el punto medio, el 7, es neutro, no es ni ácido ni alcalino. Todo lo que está entre el 1 y el 7 es ácido y todo lo que está entre el 7 y el 14 es alcalino. Como es una escala, a medida que se acerca o aleja del 7, que es el punto medio, el punto de corte, el punto neutro, va a ser un poquito más o un poquito menos. Si yo hablo de un pH 2, de un pH 6, ¿cuál es más ácido? ¿El 6 o el 2? El 6, profe. El 2. El 6. ¿Por qué el 6? No, el 6 no. Está más cerca del neutro, de verdad. Exactamente. El 1 más ácido, ¿no? El 2. El 2 es más ácido que el 6. Y si yo hablo de un pH de 8 y un pH de 12, ¿cuál es más alcalino? 12. El 8. 12. Bien. 12. Bien, perfecto. Los líquidos corporales, los distintos líquidos corporales, tienen un pH normal. Cuando se habla de normalidad en el pH de los líquidos corporales, no significa que tenga que estar en 7. Eso va a variar de acuerdo al tipo de líquido corporal. Por ejemplo, el pH normal de la sangre es 7,4. O sea que es prácticamente neutro tirando a alcalino. Tirando a alcalino. El pH del estómago es 2.
es sumamente ácido. Y ese es el pH normal del jugo gástrico. Es normal que el pH del estómago, del jugo gástrico, sea 2. Por eso también al jugo gástrico se le llama ácido gástrico. Es ácido. Y piensen precisamente en las veces que han tenido reflujo, que han tenido acidez, esa sensación, porque es ácido. Ahora después vamos a ver para qué, por qué es tan ácido. No hay ningún líquido corporal que esté tirando o que sea más alcalino. El único fluido corporal que siempre va a variar, que nunca va a ser igual, es la orina. ¿Por qué? Porque la orina, el riñón, si el cuerpo tiene mucho ácido, va a tratar de eliminarlo. Con lo cual la orina se va a transformar en más ácida, porque está tratando de sacar todo ese ácido extra que no tendría que estar. O también puede ser más alcalino, porque obviamente en ese caso, si hay mucha alcalinidad, el riñón va a tratar de eliminar todo ese exceso de álcali y chácate, la orina se transforma en más alcalina. Es como una especie de regulador, el riñón, que va a tratar de eliminar aquello que está de más. Excepto la orina, que como recién estaba explicando, puede variar en su pH, puede ser ácida, puede ser alcalina, dependiendo de lo que esté eliminando. El resto de los líquidos corporales tienen que mantener su pH dentro de la normalidad. Y cada líquido corporal va a tener su propio pH normal. La sangre es quizás el líquido corporal que en realidad no es un líquido corporal la sangre, sino que es un tejido, eso lo vamos a ver muy bien después en anatomía. Es el que más tiene que conservar su pH. Cuando hay una variación, aunque sea mínima, en la variación del pH sanguíneo, recién les dije que el pH sanguíneo normal era de 7,4. Si el pH de la sangre está en 7,5 o en 7,3, con esa mínima variación, ya puede haber problemas, y entramos en patología. Puede haber una alcalosis si está en 7,5 o una acidosis si está en 7,3. Es muy estricto la variación, obviamente, cuando más alejado esté de la normalidad, esta acidosis o alcalosis, que son variaciones del pH que para la sangre son bastante problemáticas, obviamente es más grave la patología. Pero no nos vamos a meter en patología, no nos vamos a meter ni en acidosis ni en alcalosis, porque realmente son temas muy complejos, son temas realmente que terminan en una guardia. Aguanta un cachito, Fiamma, que terminan en una guardia y terminan por lo general en terapia intensiva. No lo vamos a ver en la farmacia, así que no se preocupen demasiado. Sí, Fiamma. Vio que dijo lo del pH estomacal, 2, ¿cuánto era? No, 2. El pH estomacal. ¿Solamente 2? Sí. Ustedes No, recuerdan gracias. el número 2, que es más fácil de recordar. Y el pH del estómago, tiene que ser 2, porque tiene que ser ácido. Ustedes piensan en todo lo que llega al estómago.
la comida. De alguna manera, la comida la tengo que desarmar para que después se pueda absorber, para que yo pueda absorber los nutrientes. Un pedazo de milanesa no la voy a poder absorber entera. Primero la tuve que masticar. Una vez que llegó al estómago se tiene que desarmar para yo poder absorber los nutrientes. Bien, precisamente el pH del estómago, así tan ácido, me ayuda a desarmar todo eso y a que se conserve. Ustedes piensen que todo lo que nosotros comemos, por más desinfectado que esté, va a tener gérmenes. El mate que me estoy llevando a la boca todos los días tiene gérmenes, porque la bombilla está contaminada. El pedazo de milanesa, el bizcochito, todo está todo contaminado. Me estoy metiendo gérmenes en el estómago siempre. ¿Por qué no me enfermo? Porque precisamente está ese pH tan ácido que me lo desarma y me inactiva todo eso. Los gérmenes es muy raro que puedan vivir en un medio tan ácido o muy alcalino. Por eso les ponía de ejemplo también la lavandina, que la lavandina es muy alcalina, actúa como desinfectante precisamente por ser tan alcalino. Ahora, pregunta. ¿Vieron que cuando hay una intoxicación, uno de los mitos más frecuentes, más comunes, es si se tomó tal cosa, hacelo vomitar, o si se tomó tal cosa, que tome un vaso de leche? ¿Qué les parece eso? Y acá sí nos metemos con el ácido y con lo alcalino. ¿Y por hacer para neutralizar? ¿No le queda el ácido en el cuello y en la garganta? Exactamente. Si una persona tomó algo que es demasiado ácido, si yo lo hago vomitar, le voy a romper todo el esófago, se lo rompo. Ustedes piensen en el pasaje de ácido por algo que no está acostumbrado a que pase ácido. Lo rompo todo. Y para contrarrestar ese ácido que está en el estómago, ¿qué le darían? ¿Algo? Alcalino. Alcalino. ¿Qué le darían? Un uvasal. Leche. Leche. No está mal lo que vos decís, Maxi. Es un uvasal, pero es preferible, y que seguramente tenemos a mano, que es leche. Menos en mi casa, que nunca hay leche porque acá no les gusta. Entonces, ¿para la resaca también sirve la leche? ¿Cómo, Maxi? ¿Para la resaca también sirve? ¿Para la resaca la leche? Investigalo. Probá. La próxima clase la vida. Dale. Total, hoy es jueves. Mañana no, esta noche no, porque mañana tenemos clase. El fin de semana, probá y después nos contás. Prueba. A mí la nutricionista me mandaba jugo de medio limón con bicarbonato. ¿Para qué? Uno contrarresta. Horrible, en los embarazos cuando más acidez tenés, más limón te mandan a tomar. Yo me moría de la acidez. Imagínate que si le agregaba limón. Leche. ¿Pero quién Yo te manda tomaba a leche tomar? porque también vivía con El limón, Nelly? Sí, me han dicho que tomara limón. Y yo me moría, no podía tomar ni agua. La doctora sí, no podía tomar ni agua, menos iba a tomar limón. Jamás lo hice. Me tragaba los frascos de Milanta entero, porque era todo el tiempo, era demasiada acidez. Pero sí, ella me había recomendado agua con limón y que tomara limón lo más que pudiera. Sí, Limón es re ácido. Porque también había dicho que decía que a la acidez hay que agregarle más ácido para, no sé bien para qué era, pero mucha gente mayor hace eso.
Exactamente, Y eso tenés me habían acidez, dicho a mí comer algo también, la ácido. doctora también. Una locura para mí. Yo si tomo agua con limón, me agarro una acidez terrible. A ver. El agua con limón sí, pero no con Los bicarbonato. caramelos. Vamos a ver un poquito, porque también está el mito de que la acidez se produce por algún problema en el hígado. ¿Nunca lo escucharon esa? Oh, tengo una acidez, ando mal del hígado, ay, ando mal del hígado, me duele la cabeza. Son todos mitos, ¿eh? Son todos mitos. Y la típica, si tengo algún problema de bilis, del hígado, que seguramente anda jorobando por ahí la bilis, me tomo un juguito de limón, me tomo algo ácido y sácate, me lo contrarresta. Y de hecho te lo dicen, Si yo y después me siento mejor. Bueno, está bien. La realidad es que el ácido del limón lo que hace es tratar de desarmar un poquito las grasas, que es lo que hubiera hecho la bilis, pero no. Si tengo acidez y me tomo un jugo de limón, la voy a pasar peor todavía. ¿No? A un ácido, si yo le agrego más ácido... Y si yo me tomé un vaso de lavandina, ¿qué le darían? Leche. Le estás agregando alcalino. Algo ácido. Limón. Algo ácido, limón. Exactamente. Limón. Ahí sí tengo que, siempre tengo que contrarrestar. Lo alcalino me contrarresta a lo ácido y lo ácido me contrarresta a lo alcalino. Bien, vamos a volver con nuestro... pH queda acá, chicos, porque pH es como les decía recién. Está bueno conocer estas cosas. ¿Por qué? A ver, y sobre todo, como decía Maxi, que ahora que con la historieta del COVID está todo, el uso de la lavandina, del cloro, está... Maru dice, mi novio sufre mucho de acidez y toma una pastilla verde blanca todas las mañanas y a la noche y a veces Uvasal, pero no le hace nada. ¿Tendré que ir al médico? Omeprazol, sí. ¿Cuántos años tiene tu novio, Maru? Encima de jovencito. Un purrete. Bueno, para mí. Ellos son todos jovencitos. Y yo te diría que vaya al médico, porque si está tomando un montón de cosas y no se le pasa, tanto como urgente, no, Jessy, pobre. Lo más probable es que tenga un Helicobacter pylori. Ya vamos a llegar a eso. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí. La medicación, por ejemplo, endovenosa, ¿no? Sí. Que es parenteral, ¿tiene mucho pH eso? Porque, viste, a veces, por ejemplo, no sé, antes de aplicar, le pueden poner ranitidina, justamente es un protector gástrico. No, endovenosa sí. Se sacó del mercado la Rani. Ah, ¿también endovenoso? Todo. Bueno, voy a avisar. Todas las formas. Todas las formas farmacéuticas. Sí. Para que termine Mauro con su pregunta. No, quería saber eso, si los antibióticos tienen mucho pH, por eso se les daba los protectores gástricos. Algunos sí. Todo depende de la formulación y cómo estén y el pH también de la, ¿cómo se llama? Del principio activo. Eso no es uniforme para cada grupo farmacológico, sino que depende de cada uno en particular. O sea, no puedo hablar de todos los antibióticos, ni tampoco puedo hablar de todos los... Sí, y eso ya lo sabés, porque vos eso ya lo viste, de los AINES. Profe, una consulta. A mí me agarra acidez cada tanto manejando. ¿Qué me tomaría? ¿Una Sindor? Una Sindor.
Una chocolatada. ¿Eh? Para no tener sueño, una Sindor. No. Yo a mí cada tanto, como yo todo el tiempo paso horas sin comer nada, ¿no? Me agarra acidez. Sí. Entonces, bajar y tomar una Sindor estaría bien. O sea, es leche pero con chocolate. Si te viene bien, sí, obvio. La leche obviamente, que tenga chocolate o no, o sea, va a seguir siendo alcalina. Así que sí, si te pones las pilas y te despiertas, sí. No, es para la acidez, digo. También. Para la acidez, sí. Ojalá yo me pudiera tomar una Sindor cada tanto. Yo que tengo diabetes no puedo tomar una Sindor. Maxi, estás desaprobado por tomarte la Sindor y yo no poder. Qué mala. Me encanta la Sindor. Desaprobado 2 veces, una mano en la tirada. Jessy, Profe, sí, Fiamma, dime. tengo una consulta. Dale. ¿Vio que cuando una está embarazada le mandan a tomar ese líquido que tiene glucosa, puede ser? No, glucosa porque a mí me no. lo mandaron bueno, no sé, que tiene como un ácido que se mezcla, que es justamente para... Ay, no sé si usted lo tomó. A mí me lo mandaron a hacer, casi vomité, es un asco. Es para la diabetes, para saber si uno tiene diabetes. No, ya sé, eso está bien, no, eso es otra cosa. Es para la curva. Claro, eso es para la Esa es la curva de glucosa. glucosa. Eso es otra cosa. Es horrible, sí, pero Sí. es para un estudio. Claro, exactamente. Es para hacer la curva de glucosa para ver si hay diabetes gestacional o no. ¿Pero eso tiene algo de ácido o algo de eso? No. ¿No? No. Yo pensé que sí, por eso le preguntaba. No, porque a mí me agarró mucha... Te lo hacen tomar con limón. Sí. Claro, sí, bueno. por eso le preguntaba. En realidad no es que te lo hacen tomar con limón, en realidad lo que hace es para que no sea tan asquerosamente dulce. Por eso te ponen, para que sea más tolerable. Porque listo. Pensé que era tipo un ácido para las embarazadas. No. Tomar ese líquido es peor que comerte un pote de dulce de leche repostero de una. Es horrible. Entonces le ponen, a veces, no siempre, le ponen un poquito de jugo de limón, lo preparan con algún juguito que sea un poquito ácido para contrarrestar esa cosa tan asquerosamente dulce. Pero no tiene nada que ver con la acidez del embarazo. Bien, vamos a seguir con nuestra cosita. Bien. Dice, después de pasar por el esófago, el medicamento llega al estómago, lugar inespecífico de absorción, precisamente, y a esto que fue lo que nos disparó el tema del pH, donde el pH del estómago es 2. Y por este motivo de que tiene un pH tan ácido, me sirve excelente, divino ese pH tan ácido para disolver, para hacer que el fármaco, el principio activo, se libere de los excipientes, pero para la absorción del fármaco a veces lo dificulta, a veces lo favorece, pero no tiene una, en el estómago no hay, tomémoslo como que no hay absorción en el estómago. Y acá les habla un poquitito que cómo es el pH de cada una de las partecitas del intestino. En el estómago hay un pH entre 1 y 3,5. En el duodeno, fíjense en el duodeno cómo cambia. En el duodeno el pH es entre 6,5 y 7,6. Muy parecido al de la sangre. Y este es el pH que más me va a favorecer, la absorción del fármaco. Que el fármaco entre al torrente sanguíneo. Aparte de eso, no solamente que el pH del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado,
permite y hace que sea muy sencilla la absorción, o sea, la entrada del fármaco al torrente sanguíneo, sino que aparte tiene una superficie de absorción enorme. A ver si estaba por acá el dibujito. No. Bueno, no está. Después lo busco. El intestino en su... Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar todo esto. El intestino, en la parte de adentro, el intestino es un tubo, ¿no? Un tubito. Pero en la parte de adentro, vamos a dibujar acá afuera la parte de adentro, para que sea más fácil, en vez de ser así toda lisita, en realidad es así. Todas estas curvitas están todas acá adentro. ¿Qué es lo que hace? Que la superficie de absorción, en vez de ser toda esta línea recta, sea todo acá. Todo acá, todo acá, todo acá, todo acá. Con lo cual se multiplica la superficie de absorción de una forma exponencial. Entonces se denominan, son las vellosidades intestinales. Entonces, en vez de tener únicamente absorción en esta línea recta, lo tengo todo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. La superficie de absorción del intestino delgado es aproximadamente de 200 metros cuadrados, el tamaño de una cancha de fútbol. Y tenemos una cancha de fútbol de absorción metida ahí en los chinchulines. O sea, que, vuelvo a repetir, no solamente el pH del intestino favorece la absorción de los fármacos, sino que también la superficie de absorción, que es enorme, favorece la absorción de los fármacos. Acá les habla de la composición del fármaco, que si es un fármaco ácido, si es un fármaco alcalino. No, olvídense de esto. Ustedes recuerden que el lugar donde mayor proporción de absorción del fármaco es el intestino delgado, y precisamente por estos dos motivos. Por el medio tirando casi a neutro, donde no va a haber una modificación del fármaco. No me importa si el fármaco es ácido o si es alcalino, porque como el medio del intestino está muy cerca de la neutralidad, va a agarrar lo que venga, por decirlo así de alguna manera. Y por el otro lado, la gran superficie de absorción que hay en la zona. Bien. Pero vamos a ver, esto lo vamos a dejar de lado, este gran problema o no que tienen los fármacos por vía oral. ¿Qué es lo que se denomina el efecto del primer paso hepático? Acá prendamos todas las antenas, porque este tema es medio peliagudito de entender. En este dibujo que estamos viendo acá, ¿lo pueden ver todos? Sí, Sí, profe. Sí. Genial. Sí, profe. Sí, profe. Esto es el intestino, por donde se absorbe.
entra la dosis, se absorbe, hay una parte que se absorbe y una parte que sigue de largo y que va a terminar en la materia fecal. Esa partecita que se absorbió pasa a la circulación. Esa partecita que pasa a la circulación a través de lo que se llama, de la vena porta, que es eso después lo vamos a ver bien en anatomía, pero vayan agarrando un poquito esto, es una vena que me manda el fármaco al hígado. Ya entró en la sangre, pero previo a pasar a la circulación general, para que el fármaco pueda llegar a cualquier parte del organismo, va a pasar por el hígado. En el hígado pueden pasar un par de cosas. Es como una primera estación que hace. En el hígado puede pasar, como decía, un par de cosas. Puede que el hígado no le haga nada. Y la sangre, y el fármaco pase a la circulación general como si no hubiera pasado. Como si fuera un conducto directo. Pasa por ahí, pero dice, hola, ¿qué tal? Chao, seguí tu camino, no hay problema, anda tranquilo. Con lo cual, esta palabrita de acá, que es biodisponibilidad, no se va a ver afectada. ¿Qué es la biodisponibilidad? Precisamente la cantidad de fármaco disponible que está en el torrente sanguíneo para que llegue al lugar donde tiene que hacer su efecto. Es la cantidad de sangre que hay, la cantidad de fármaco que está circulando y que llega al lugar donde tiene que hacer su efecto. Eso es la biodisponibilidad, la cantidad de fármaco en sangre. Entonces, si el fármaco ingresó, pasó por el hígado y el hígado no le hizo ninguna modificación, esa biodisponibilidad va a estar completita y no va a haber ningún problema. Pero pueden ocurrir otras cosas. Puede ocurrir que en este primer paso por el hígado agarre al fármaco y me lo metabolice. O sea, que me lo desarme. Como si yo hubiera pasado por el hígado, se esté metabolizando para después irse. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el metabolismo del fármaco era romperlo, hacerlo más chiquito para que sea más fácil de excretar? Profe, ¿ahí es cuando se liberan los excipientes? O sea, No, ya se liberaron, mi vida, ya se liberaron en el estómago los excipientes. Ya los dejamos atrás hace rato a los excipientes. Acá tenemos únicamente el principio activo, que es el que va a hacer la modificación. El principio activo es el que va a modificar algo en alguna célula para que produzca el efecto. Los excipientes ya los dejamos allá en el estómago. Acá, como les decía recién, puede ocurrir que el fármaco sufra el efecto del primer paso hepático. ¿Qué significa esto del que sufra el efecto del primer paso hepático? Puede ser que en este primer paso el hígado me metabolice todo el fármaco. Si me lo metabolizó, ya me lo rompió todo,
¿Me va a quedar algo para que pase a la circulación general y llegue a algún lugar y hacer un efecto? No, si ya lo metabolizó, no. ¿Ya lo metabolizó? No. O sea que la biodisponibilidad, chao, no me quedó nada. No me sirve. Ese fármaco no se puede tomar por vía oral. Eso obviamente ya está estudiado. El laboratorio que investigó ese fármaco, obviamente ya sabe que ese fármaco no se puede administrar por vía oral porque el efecto del primer paso hepático me anula directamente la biodisponibilidad. Pero bueno, el efecto del primer paso hepático puede provocar esto, que haga que desaparezca la biodisponibilidad porque ya me lo metabolizo todo y chao. Ese fármaco no se puede administrar por vía oral. Es uno de los motivos por los cuales algunos fármacos no se pueden administrar por vía oral. Bien, otra de las consecuencias que pueden ocurrir precisamente por el efecto del primer paso hepático es que no me lo desarme del todo, pero que me desarme la mitad. Con lo cual, la biodisponibilidad del fármaco voy a tener, pero voy a tener un poquito, no voy a tener todo. Ese es el motivo por el cual muchos fármacos, si se administran por vía oral, la dosis es mayor que si se administran por vía inyectable, por ejemplo. Porque precisamente la vía inyectable, porque después vamos a ver bien por dónde se absorbe, no pasa por el hígado. Un ejemplo es la furosemida. La furosemida, que es un diurético, la dosis vía oral es de 40 miligramos. Y la dosis vía intramuscular es 20 miligramos. Entonces, ¿por qué? Si es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque si me lo tomé por boca, me hizo un efecto de primer paso hepático. Ese efecto de primer paso hepático me rompió la mitad del fármaco, me lo metabolizó y solamente me quedó la mitad. Rápida. ¿Cómo, Nadia? La otra es más rápida, como que llega más rápido. Entonces por eso no se necesitan los 40. No importa que sea más rápida o que no sea más rápida. En la vía inyectable, en intramuscular, no pasa por el hígado, no me desarmó la mitad de la dosis y tengo la biodisponibilidad completa. Lo que se necesita, o sea, la dosis que se necesita precisamente para que haga el efecto son 20 miligramos. Como la dosis administrada por vía intramuscular no pasa por el hígado, no ocurre la metabolización de la mitad de la dosis, yo le tengo que dar únicamente la dosis que necesita. En cambio, en la vía oral, como ya sé que el efecto del primer paso hepático me va a metabolizar, me va a hacer desaparecer la mitad de la dosis que le tengo que administrar vía oral es el doble. No tiene nada que ver si va a ser efecto más rápido o más lento. Acá pasa por otro lado. Pasa porque, obviamente, al tener ese efecto del primer paso hepático que me metabolizó un porcentaje de la dosis, la biodisponibilidad va a disminuir. Si yo le hubiera dado vía oral la misma dosis que vía intramuscular, que es 20 miligramos, una vez que pasó y se produjo el primer paso hepático, la biodisponibilidad en vez de 20 me hubiera quedado en 10. Pero si yo le doy 40, me metabolizó la mitad y me quedó en 20, igual que la inyectable. ¿Queda un poquito más claro ahora? Sí, profe. Genial.
Pero también, ahora voy al chat, pero también puede ocurrir una tercera cosa. Puede ocurrir una tercera cosa, que es que ese metabolismo de primer paso hepático me transforme un fármaco de inactivo a activo. ¿Qué significa esto? Que hay fármacos que se los denomina profármacos y que necesitan precisamente pasar por el hígado, activarse precisamente por el efecto de primer paso hepático, para que después lleguen a la circulación general precisamente como fármaco activo. Esto a mí siempre me encanta, vieron que a mí me gusta explicar las cosas llevándolas a cosas de todos los días. Esta no es de todos los días. Pero vamos a hacer de cuenta que el profármaco es un stripper. El stripper sale al escenario ¿cómo? Vestido. El stripper sale al escenario vestido, no produce ningún efecto. No produce ningún efecto. Tiene que empezar a sacarse la ropita para que produzca el efecto. El stripper es un profármaco, necesita pasar por el hígado, sacarse la pilcha y después pasar a la circulación general para ya como fármaco activo y hacer el efecto. Nadie se va a olvidar del profármaco, nadie se va a olvidar de estas definiciones. Por eso me encanta. Por eso me encanta esta comparación. Muy buen ejemplo. Nadie se olvida de lo que es un profármaco. Bien. Uno de los ejemplos del profármaco, de un profármaco, es el enalapril. Enalapril es seguramente lo han escuchado nombrar, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, pero el enalapril, así solito, lo tomo y si no pasa por el hígado, no hace nada. Tiene que pasar por el hígado, transformarse en enalaprilato para que el enalaprilato haga el efecto. Ahora mi pregunta, yo el enalapril, ¿lo puedo administrar vía intramuscular? ¿Intramuscular? No. Y no porque no pasa por el hígado. Perfecto. Sí puedo administrar directamente, por vía intramuscular, directamente el fármaco activo que es el enalaprilato. Igual en las farmacias no van a encontrar enalaprilato. Únicamente enalapril que se vende todos los días. ¿O me equivoco? Profe, disculpe que le interrumpa otra vez. Sí, Maura, Me quedé con una duda respecto al comprimido endovenoso. Por ejemplo, el ketorolac comprimido hay de 20 miligramos, 10 miligramos y sublingual. En cambio, endovenoso es de 30 miligramos. ¿Por qué? Esto no tiene ningún tipo, el ketorolac no tiene ningún tipo de problemas con la biodisponibilidad con respecto al efecto de primer paso hepático. Las diferencias en las dosis dependen básicamente más de las necesidades del paciente. Cuando aumentas la dosis es porque necesita una potencia analgésica muchísimo más importante que... a ver. Ok, gracias, profe. Si con 20 te calma el dolor, ¿para qué vamos a ir poniendo cada vez más cosas? Pero no te preocupes, eso después lo vamos a ver bien cuando veamos los AINES. Bien. ¿Quedó claro entonces esto del primer paso hepático? Que el primer paso hepático me puede provocar nada, que la biodisponibilidad no se vea afectada, que la biodisponibilidad se reduzca a la mitad,
con lo cual, dependiendo la vía de administración, va a ser la diferencia en la dosis, o que me active un profármaco. Estas tres cosas puede hacer el efecto del primer paso hepático. Después, cuando veamos la comparación entre las distintas vías de administración, vamos a ver cuáles son las vías que sí o sí sufren los efectos del primer paso hepático y cuáles no sufren los efectos del primer paso hepático. Antes de seguir, ahí veo que hay como 5 cosas en el chat. Guido, que también preguntaba lo mismo que preguntó recién Mauro. Bien. A mí lo que me importa es que haya quedado claro el efecto del primer paso hepático, que siempre es bastante peliagudo el tema este. Bien. Vamos con la vía sublingual. Y ya nos quedan 5 minutos. Vemos la vía sublingual y el resto de las vías las vemos mañana. La absorción se efectúa a través de la mucosa sublingual, que está muy vascularizada. La principal limitación que encuentra el fármaco a este nivel es la poca superficie disponible de absorción. Si bien la zona sublingual, y después, ahora cuando terminemos la clase, vayan al baño, levanten la lengua y mírense al espejo, van a ver la cantidad de vasitos sanguíneos que hay. Está muy vascularizada, pero es un espacio muy chico. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que primero sea un fármaco muy potente, para que con una dosis mínima pueda hacer un buen efecto. Básicamente ese es, obviamente va a tener una velocidad de acción mucho más rápida que si yo me la tomo por boca. Porque no es lo mismo que yo me la meta debajo de la boca, de la lengua, perdón, me la meto debajo de la lengua, se disuelve ahí, o sea, se libera del fármaco, de los excipientes directamente ahí, se absorbe directamente ahí y pasa a la circulación general. Con lo cual, es muchísimo más rápido que la vía oral, porque no tiene que llegar al estómago, no tiene que desarmarse, no tiene que pasar de ahí al duodeno para que se absorba. Es rapidísima. Y por lo tanto, si entra directamente a la circulación general, ¿va a sufrir efecto del primer paso hepático o no? No. No. Profe, Perfecto, disculpe el no. ejemplo, pero en una época las chicas se ponían los tampones con alcohol, por eso se alcoholizaban más rápido. ¿No hace algo así como el sublingual que entra directamente a la sangre? ¿Qué cosa con alcohol? Perdón, Maxi. El tampón, ¿Y para qué le ponían alcohol? para que se entrara directamente al torrente sanguíneo, para alcoholizarse mejor. He escuchado cosas ridículas realmente. Qué asco. ¡Qué boludas! Perdón. Yo tuve una cliente que tenía la costumbre de que se iba a bailar, la llevaba al remis y ponía vodka o ron o algún tipo de alcohol fuerte en el tampón y se ponía y se iba a bailar. ¿Pero para qué es eso? ¿Para qué se ponen eso? Para estar chupada más rápido, más fácil. Nah, me estás jodiendo. Por eso, niveles de estupidez hay en todos lados. Terrible. Realmente, Maxi, seguí tirando. Quedé choqueada. Realmente. Me quedé totalmente. No lo puedo Jamás creer. escuché eso en mi vida. Quedamos choqueadas. Yo tampoco. Bien. Esperen que me falta un cachitín con respecto al tema de la vía sublingual. La vía sublingual. Bueno, no hablo más. Dale, Maxi, tiranos anécdotas.
Puedo estar toda la tarde. Dale, si querés un día hacemos un Zoom exclusivo para anécdotas. Que debes tener Tengo de unas todo, cuantas, tengo de supongo. cuernos, tengo de enfermedades. El otro día saqué un nene rosa de un hospital. Un nene Estaba rosa. sí, no podía respirar y ya estaba no colorado, rosa. Y llegamos al hospital y ya estaba celeste, casi azul. A lo más con el auto, una embarazada a punto de parir. Una mujer me llevó un perro a punto de parir, tiró 2 pasadas que quería la veterinaria. Gente tarde al trabajo. Una vuelta saqué una mujer de una casa y traje el tipo, de la misma casa traje otro tipo, un viaje seguido del otro, si nunca supe cuál era el cuerno. Y después, si quiere, le cuento. Policía, enfermedades, cuernos, peleas, tengo de todo. Ay, Dios. En fin. E incluso tengo la espera de capturar un Pokémon. ¿De qué? ¿De Pokémon? Para una serie en Netflix, Max. Buscando los Pokémones, ¿en serio? Sí, una vuelta como a las 3 de la mañana, medio dormido, fui a buscar una mujer a San Martín, a San Isidro, y venía manejando como un día normal, y cuando giro en una esquina vi un Pokémon, un Pikachu amarillo, de tamaño real. Quedé choqueado, hice como 3 cuadras choqueado diciendo, estoy dormido, no puedo haber visto un Pokémon. Y entonces cuando levanto a la mujer, le digo a la señora, disculpe, sí, me dice, ¿te pasa algo? Te veo choqueado. ¿Sabes que vi un Pokémon? Le digo. Me dice, vos tomaste algo, ¿no? ¿Podés manejar? Y le digo, sí, estoy bien, pero vi un Pokémon. Le digo, hagamos algo. Permítame volver y si está el Pokémon, no pasa nada. Y si no, la llevo gratis. Dios y cuando mío. pegué la vuelta era que había visto por el refilo del ojo entre 2 árboles un Pikachu de tamaño real, de un juguete. Así que lo levanté y lo tengo en casa. Después si quiere le mando una foto. No, pero tengo boludeces para contar, pero de lo que quiera. Y sí, sí, obviamente. Bien. Bueno, termino con esto un cachito de la vía de la vía sublingual, la forma correcta de administrarla, porque tiene algo que es muy particular y que precisamente, como habíamos dicho, que la absorción, la liberación ocurría ahí directamente debajo de la lengua, la absorción ocurría ahí debajo de la lengua, que tenía que ser fármacos muy potentes, bueno, toda esa historieta, pero básicamente, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque si yo estoy tomando una vía sublingual, precisamente es por la rapidez en la cual va a hacer el efecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Es que la pastillita tiene que estar debajo de la lengua y no moverse de ahí. Si yo estoy paseando la pastillita de un cachete al otro, o la mastico, o me la trago, es lo mismo que nada. Es lo mismo que si yo me hubiera tomado un comprimido bioral. Entonces, siempre hay que tener extremado cuidado con respecto a la vía sublingual, de no morderla, de no estar paseándola por la boca, que quede debajo de la lengua hasta que se desarme completamente. Eso es importante. Importante para nosotros como usuarios, e importante también explicarle a la persona que viene a la farmacia a buscar un sublingual que tiene que quedar ahí hasta que se disuelva. Por suerte, la mayoría de de todos los comprimidos sublinguales vienen con gustito a menta, se disuelven muy rápido y no hay demasiado problema. Bueno, ahí hoy nos vamos felices con los Pokémon, con el Pokémon de Maxi. Bueno, entonces, si quieren pegarle una leidita al resto de las vías de administración para mañana, estaría genial. Mañana vamos a seguir con respecto a las otras vías de administración y
Le vamos a, ya a partir de la semana que viene, le vamos a empezar a meter un poco de pata porque si no, nos vamos a atrasar mucho. Bueno, gente bella, nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Adiós, profe. Chao, Adiós. profe.